Hola a todos, bienvenidos. Es un placer tenerlos nuevamente en esta sesión de las temáticas de filosofía. Y el día de hoy vamos a estar abordando el tema de la Reforma Protestante. Vamos a ver en qué consistió ese movimiento, ese tipo de pensamiento que se desarrolló en la época renacentista, después del renacentismo. Estuvimos analizando la parte de la época medieval. Vimos la patrística, la escolástica. La patrística, vimos que San Agustín, pensamiento de neoplatónico, ¿sí? Rescatando las ideas de Platón, trata de entender el concepto de Dios o explicar a Dios desde el punto de vista de las ideas eternas de Platón. Y por parte de, eso es la patrística, y por parte de la escolástica vimos a Aristóteles, perdón, a Tomás de Aquino, rescatando, tomando la filosofía de Aristóteles, es decir, haciendo un análisis entre lo que es la ciencia o lo que es la razón unida con la fe. En ese sentido, nosotros escuchamos o entendimos a Aristóteles que él lo que trataba de hacer era una mezcla o una, perdón, Tomás trataba de hacer una colisión o unión entre lo que es la fe y la razón. Es decir, que por ambas vías, por ambos caminos se puede llegar a conocer a Dios, a través de la fe, a través de los sentidos o de la razón. Porque recuerden que los sentidos, porque Aristóteles afirmaba que tanto la experiencia, o sea, los sentidos, como la razón eran fuente de conocimiento. Y entonces Tomás retoma eso, ¿no? Eso es en la Edad Media, en la época medieval. Vimos que después se empezó a ir en declive la Edad Media, el poder de la Iglesia Católica, el poder papal, y lo retoma otra corriente que es el renacentismo. Estudiamos a Copérnico, Galileo Galilei, Arquímedes, Giordano Bruno y Pico della Mirandola, que son los renacentistas. El ser humano renace, vuelve a nacer, se reviste de humano, se le da una importancia al ser humano. Para la época renacentista, estamos hablando de 1350 y tantos, ya sale otro elemento que es importante, surge otro elemento importante que es la imprenta. Y con la llegada de la imprenta se transforma la sociedad y la imprenta fue clave para la reforma protestante. Pues de eso vamos a hablar ahorita. Esto de la reforma protestante fue el origen de una serie de cambios necesarios para la reforma de la Iglesia Católica, que se originó en el siglo XVI, es decir, en 1517. Es decir, que la reforma se dio por diversos factores y la reforma protestante se da porque surge de ahí mismo el problema, el conflicto estaba en la Iglesia Católica y de allí surgen los ideales para hacer una reforma. Vean, en este mapa vemos, por ejemplo, lo que es Europa, parte de lo que es Europa y parte de Asia, pero vamos a centrarnos en Europa. Los que están con colores más naranjas son los católicos, ¿no? Los restantes, verde, limón o amarillo y un rojo fuerte, más fuerte, son los protestantes. ¿Cómo estaban divididas esas secciones? Por ejemplo, vemos España, Francia, Austria, Bohemia, Polonia, eran católicos, ¿no? O ahí estaba el catolicismo más fuerte. Ahora, los luteranos son los espacios en verdes, precisamente porque dependen de Martín Lutero. Ahorita vamos a hablar de él, ¿no? Que está lo que es Alemania, Suecia, Noruega. Es la parte clave de los luteranos. Los calvinistas fueron otros protestantes que son de Juan Calvino. Y estos son, bueno, nada más están en Suiza y parte de Escocia. Y los anglicanos fue otro movimiento desprendido del protestantismo
pero este se manifestó en Inglaterra y una partecita de Irlanda. Bueno, con este contexto en mente, vamos a entrar de lleno ya. Vamos a las causas, cómo era antes de que surgiera la Reforma Protestante. Bueno, en la Iglesia Católica, ¿cuál era la situación? Buenas tardes, profe. Buenos días, perdón. En la Iglesia Católica habían situaciones que estaban alterando la conciencia de una persona, de un personaje que se llama Martín Lutero. Bueno, pero ¿por qué lo altera a él? Porque en ese momento que le toca ver, que le toca estar dentro de la iglesia, había la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? La venta de indulgencias consistía en vender el perdón de los pecados. Esto significaba que el Papa León X de ese tiempo había decidido construir la Basílica de San Pedro y no trepidaba, o sea, no paraba en exprimir al máximo a los que se llamaban cristianos o seguidores de la religión católica para sacarle su dinero. Recuerden que eso ya lo habíamos visto cuando la iglesia abusaba de su poder para cobrarles el diezmo, pero ya no había otra manera. O sea, el diezmo era obligatorio, pero aparte de eso fue en la época medieval, pero aparte de cobrarles el diezmo, quería sacarles más dinero. Entonces inventó el Papa León X la idea de venderles el perdón de los pecados. Quiere decir que si yo tenía un familiar, por ejemplo, mi abuelo, bisabuelo, mis abuelos, abuelas que ya fallecieron, y ellos no fueron bautizados o no se entregaron a Dios, y yo estaba preocupado por ellos. Entonces el Papa decía, bueno, si tú quieres que, o la Iglesia Católica, sus ministros, si tú quieres que tus abuelos salgan del purgatorio, porque crearon una doctrina también del purgatorio en el que el alma de los seres humanos no se va al cielo ni se va al infierno, sino que están en un espacio, en el limbo, donde están purgando, limpiando sus penas, sus maldades que hicieron, y están en un área de tormento y de sufrimiento. Y antes de irse o al cielo o al infierno, están ahí purgando, limpiando su condena. Si quieres que salgas de ahí, paga tanto dinero y vamos a rezar y el alma de tu ser amado va a salir. Le perdonamos el alma o los pecados a tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y a los que hayan muerto. Y si tú quieres que yo te perdone también tus pecados, tienes que pagar. Y en una cajita de madera tenías que meter la moneda o el billete. Y en cuanto caía, se escuchaba el ruido al caer dentro. En ese momento el alma del difunto era salido del purgatorio. Esa era la creencia, la doctrina que la Iglesia Católica les vendió a la sociedad y la gente lo creyó y entonces iban a pagar sus pecados. Yo, pues, si cometí un pecado, iba y pagaba y así sucesivamente. Y no solamente por eso, sino también podías pagar pecados por adelantados. Por ejemplo, si tus hijos estaban chiquitos y quería que no metieran pecados o que se les perdonaran sus pecados, también podías ir dando dinero. El chiste era que la Iglesia Católica estaba sacando dinero de la venta de indulgencias. ¿Okay? Esas eran las indulgencias. Dispensaciones, pago en dinero por violar la ley canónica. Si alguien violaba la ley de los cánones de la Iglesia Católica, igual pagaban su dinerito y no pasaba nada. La simonía, compra y venta de puestos eclesiásticos. Bueno, también Martín Lutero veía que dentro de la Iglesia Católica había como lo hacen en los políticos, ¿no? Que para llegar a un puesto más alto, pues le dan un cierto dinero, una cierta cantidad, compran la plaza o algo así por el estilo. También eso pasaba en la iglesia. Nepotismo, nombrar a familiares para cargos con mejores ingresos dentro de la iglesia. Y la inmoralidad de los clérigos, abusos sexuales, violaciones y todo ese tipo de prácticas, ¿no? Que eran inmorales. Y Martín Lutero lo vio y lo vivió porque él era un monje. De hecho, la biografía de él está muy interesante. No la voy a comentar, pero en parte de su autobiografía, él relata que prácticamente había todo ese tipo de crueldad y de inmoralidad dentro de la Iglesia Católica. Y a él le toca ver que la Iglesia Católica, cuando a él lo nombran sacerdote, en su primera misa que estaba oficiando y hay en Alemania, en Wittenberg, y también estaban sus papás viéndolo cuando él iba a oficiar su primera misa.
A mitad de la misa se salió, dejó porque ya no pudo continuar. Al momento que iba a hacer la transustanciación, hay un concepto que se llama así, transustanciación. La transustanciación es cuando el sacerdote agarra la copa de vino, agarra la hostia y empieza a decir en latín una oración, pero más o menos lo que dice, este es el cuerpo de Cristo. Esto que está aquí en la hostia, dice, este es el cuerpo y la sangre de Cristo, que será derramado, que fue derramada por nosotros o por nuestros pecados. Y la moja y la come. Entonces, el momento que esa hostia, al momento de mojarla y que dijo ya la oración, ya no es una hostia. Esa hostia ahora es el pan y la sangre y el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, esa es la transustanciación. Esa cosa de harina se convierte en el cuerpo de Cristo. Y dicen los papas, los sacerdotes decían que ocurría eso, que esa hostia se convertía en el cuerpo de Cristo, pero los seres humanos, como éramos pecadores, les decía, ustedes no lo pueden ver porque son pecadores, pero esa hostia se convierte en Cristo y hay que comerlo. Y porque la Biblia dice que hay que comer el pan de Dios. Entonces comían ese pan y la gente lo creía. Entonces Martín Lutero, en su primera misa, al hacer la transustanciación, toma eso, la hostia, y al momento de querer hacer la oración, se da cuenta y dice, no, lo deja y paró la misa y se fue, se retiró y quedó la misa incompleta. Y pues los sacerdotes, muchos se molestaron, la gente también se molestó, sus papás quedaron defraudados o avergonzados. Y ya tiempo después se contó que por qué Martín Lutero no había terminado la misa. Y él dijo, porque yo no soy capaz, un humano, no tengo la capacidad, no tengo el poder de hacer que una hostia, con mi oración, con una hostia de trigo o de harina, se convierta en Cristo. Estas manos son pecadoras, mis manos son pecadoras y por lo tanto no puedo hacer eso. Es imposible. Entonces admitió algo, ¿no? Parte de lo que es ser un ser humano. Y bueno, y empezó a ver muchas irregularidades. Todo eso que ya les comenté, la Biblia solo estaba en latín y la Biblia solamente había una Biblia que podía leer el sacerdote. No habían Biblias, la gente no tenía Biblias. Mucha gente, aunque ya estaba la imprenta, mucha gente no tenía Biblias porque estaba prohibido vender Biblias. Entonces, y para poder leer una Biblia había que saber latín porque la Biblia está en latín, así que solo los sacerdotes daban la misa y oficiaban la misa en latín. Bueno, abajo hay tres nombres, ¿no? Luteranismo, o sea, los de Martín Lutero en Alemania, surge en Alemania, calvinismo de Juan Calvino en Suiza y el anglicanismo surge en Inglaterra. Eso ya lo habíamos visto en el mapa. Bueno, vamos a seguir. Martín Lutero estudió teología en la Universidad de Wittenberg. Fue un monje y luego se hizo sacerdote. Él criticó fuertemente la situación en la que se encontraba la Iglesia católica en ese tiempo y en 1517 hizo pública su protesta redactando 95 tesis que clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. En 1517, él clavó 95 postulados, o sea, los hizo en un papel grandísimo, 95 postulados, tesis le llaman ellos, ¿no? Y los puso. En 1517 estaba sucediendo eso allá y aquí en México estaba viniendo por primera vez Francisco Hernández de Córdoba, el primer explorador de Cuba a México, 1517. 2 años después llegó Hernán Cortés a hacer la conquista aquí a los nativos, a los mexicas. Mientras eso ocurría aquí en México, la llegada de los primeros exploradores en Alemania, Martín Lutero estaba clavando su tesis. Y por haber clavado esa tesis, esas tesis, 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, el Papa León X lo condenó y lo excomulgó por tacharlo de hereje, por estar yendo en contra de la propia Iglesia Católica. Así que este personaje se convirtió en un dirigente de un movimiento religioso conocido como la Reforma. Y él fue uno de los primeros en traducir, el primero en traducir la Biblia de latín al alemán. Es decir, como la gente no todos sabían alemán, no todos sabían latín, perdón, en Alemania, entonces lo que hizo, tradujo la Biblia de manera escondida, sin que nadie lo viera, porque estaba prohibido tener una Biblia, porque no era permitido, porque decían los sacerdotes que los hombres no tenían la capacidad para interpretar la Biblia, solamente los sacerdotes porque eran ministros de Dios.
Entonces él tradujo la Biblia al alemán y poco a poco se fueron haciendo más escritos para que fuera llegando a la gente y la gente empezara a leer la Biblia, porque la gente no leía la Biblia y hasta la fecha muchos católicos no leen la Biblia y creen solamente lo que les dice el Papa o el sacerdote. Algo similar, ¿no? Bueno, el luteranismo, o sea, lo que vienen siguiendo a la corriente de Martín Lutero, el pensamiento de Martín Lutero, bueno, en las tesis decía que el hombre puede salvarse solo por su fe y por gracia de Dios. Decía, sola fide, sola gratia. En latín, sola fide es solamente por fe. Sola gratia es solamente por gracia. Esa sola fide era una tesis. Sola gratia era otra tesis. ¿Sí? Es decir, que el hombre no se va a salvar por sus buenas obras, haciendo obras caritativas. No, no, no. El hombre, según la Biblia, como dice Martín, como lo decía Martín Lutero, pero lo dice la Biblia, el hombre se salva por fe. Así lo dice en Habacuc, el justo por la fe vivirá. Entonces, Martín Lutero dice que estaba, pero ¿cómo Martín Lutero llegó a ese entendimiento? Resulta que una vez de Alemania viajó a Roma y en Roma, para subir a la catedral, en ese tiempo habían unas escaleras, lo que hoy es el Vaticano, ¿no? Que supuestamente habían traído las gradas de allá de Nazaret, desde allá de Jerusalén, donde Jesucristo había padecido, donde llevaba la cruz cargando y que había quedado manchada de sangre. Y que esas escaleras la pusieron ahí en el Vaticano y que toda gente que llegaba tenía que subir hincado de rodillas hasta arriba para poder entrar. Y Martín Lutero iba subiendo esa penitencia y ahí le llegó el pasaje bíblico de Habacuc, que dice, Habacuc 2:4 creo que es el justo por la fe vivirá. Ahí se detuvo, se puso de pie, se regresó a Alemania y se puso a estudiar más la Biblia y clavó inmediatamente las tesis en la iglesia, diciendo que la fe es la única que va a salvar al ser humano y la gracia de Dios es la que da la salvación, no las obras que el ser humano haga. Bueno, y otra tesis, que el ser humano no necesita de un intermediario, no necesita de un sacerdote, de un pastor, de un ministro, de un cura o lo que sea. El ser humano debe tener una relación directa con Dios, ¿sí? No, no mediante el papel de la iglesia es el mediador o el papa o el sacerdote, no. Y él siendo sacerdote, siendo clérigo de la iglesia católica, dijo, no, el hombre no necesita ir a confesar sus pecados con un sacerdote, sino que tiene que hacerlo directamente con Dios, una relación directa con Dios. Pues naturalmente que esto a la iglesia católica le estaba pegando en lo más profundo de su ser. Uno, porque le estaba quitando la relación directa del hombre con el papa, ¿no? Con los sacerdotes. Bueno, y aparte de diciendo que no se iban a salvar por buenas obras. Bueno, otra tesis que él tenía, que la interpretación de las Sagradas Escrituras no era exclusivamente del clero, sino de cada persona. Escribió ahí que toda persona debe leer la Biblia. La Biblia la puede entender e interpretar cualquier ser humano. Y otra tesis, solo hay dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Estas son por lo menos 5 tesis que están ahí, ¿no? Pero él tenía 95 tesis más. Ustedes pueden buscar el documento en internet, buscan 95 tesis y ahí les explica cuáles son todas esas 95 reclamos que él le hizo a la Iglesia Católica. Bien, como Martín Lutero fue perseguido, pero antes de ser perseguido, le dijeron que se retractara y lo invitaron todos los del Papa León X y todos los sacerdotes lo invitaron a una conferencia así donde se reunían secretamente y lo encaraban, le decían retráctate y te perdonamos, te volvemos que seas sacerdote, pero él se negaba y luego lo dejaban salir y volvían a invitarlo otra vez, retráctate y no, hasta que por fin el sacerdote, el Papa dio la orden, no, mátenlo, persíganlo, quémenlo, es un hereje. Entonces Martín Lutero estuvo huyendo y se escondía. Mientras se escondía, estuvo traduciendo la Biblia al alemán y la gente se dio a conocer, empezó a leer la Biblia y mucha gente empezó a entender y empezó a seguir los ideales de Martín Lutero. Así fue como un tal Ulrico Zwinglio fue el iniciador de la reforma religiosa en Suiza. Y Zwinglio lo persiguieron y fue perseguido por la Iglesia Católica, lo asesinan, pero le sigue con los ideales de Zwinglio, le siguió Juan Calvino. Y Juan Calvino, ahí en Suiza, siguió los ideales de Zwinglio y de Martín Lutero de traducir la Biblia del latín al idioma del país de Suiza. Y
empiezan también a seguir con esa filosofía, pero nada más que el calvinismo adoptaron otras doctrinas, otras creencias, por ejemplo, que el hombre nace predestinado para la salvación o la condenación eterna, o para la salvación o la condenación. Y Dios concede salvación solo a un grupo selecto, escogido para toda la humanidad. Entonces aquí ya los calvinistas, que hasta la fecha son calvinistas, hay gente calvinista, creen que algunos se van a salvar y otros no se van a salvar. Unos ya están salvados y otros tienen una condenación. Y que Dios solamente va a salvar a un grupo selecto de personas. Otra tesis que ellos tenían, que es la Biblia es la fuente de verdad eterna. Eso es lo mismo que el luteranismo, ¿no? Y otra tesis o pensamiento que tienen ellos, los calvinistas, era que el arrepentimiento no lleva al hombre a la salvación, pues porque el hombre tiene una naturaleza pecadora. Aunque tú te arrepientas, no te va a llevar a la salvación. Eso ya va a depender de tu destino. Y ahora, el anglicanismo. ¿Qué es el anglicanismo? El anglicanismo que estaba en Inglaterra, que solamente vimos en Inglaterra y parte de Irlanda, surge porque hubo una ruptura entre la Iglesia Católica y el rey Enrique VIII, Enrique VIII. El rey inglés, Enrique VIII, estaba casado con Catalina de Aragón y ellos no habían procreado hijos. La señora era estéril, no podía dar hijos. O sea que este señor, Enrique VIII, temía no dejar un heredero o un sucesor en el trono. Así que por eso él decidió anular su matrimonio para casarse con Ana Bolena. De hecho, hay una película de Hollywood, está en YouTube, creo también la pueden ver, se llama La Otra Reina o Ana Bolena. Y entonces Enrique VIII le dijo al Papa, oye, ¿sabes qué? Al Papa León X, me quiero divorciar de Catalina porque ella no me da hijos, quiero casarme con Ana Bolena. Pero el Papa le dijo, no, 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 lo que Dios unió en matrimonio ya el hombre no lo puede separar, es que tú te quedas con Catalina. Pero entonces, perdón, fue el Papa Clemente VII de ahí de ese tiempo. Entonces, se molestó mucho Enrique VIII de que no le haya aceptado su petición porque él quería divorciarse. Entonces, al ver que la negativa del Papa, el rey decidió romper todo vínculo que tenía con la Iglesia Católica, porque antes había mucho vínculo. Recuerden que ese vínculo venía de la Edad Media. La Iglesia Católica tenía mucho poder sobre los reyes. La Iglesia Católica decía quién iba a ser rey, quién no iba a ser rey. La Iglesia Católica llegaba y les ponía la corona en la silla cuando se sentaban y les ponía la coronita al rey. Entonces, así era el poder de la Iglesia Católica. Pero entonces el rey dice, ¿sabes qué? Ya no quiero ningún vínculo contigo. Bye, ¿no? Entonces, Enrique VIII decide fundar su propia iglesia. Como ya no iba a ser católico porque rompieron relaciones, porque él era muy católico. Entonces, ¿qué religión fundamos? Pues fundan su iglesia que se llama Iglesia Anglicana. Bueno, pero ahí también habían otras doctrinas aparte de las que ya habían dentro del luteranismo y el calvinismo. Y pues agregaban que la Biblia era como la única de la fe cristiana, o la base de la fe cristiana, dos sacramentos, Eucaristía y bautismo, como lo habían establecido Lutero y como los calvinistas. Pero la diferencia aquí es que Enrique VIII decía que no hay veneración a los santos, es decir, no se iban a adorar santos en la iglesia anglicana, porque en las otras, para la iglesia católica se adoran los santos. Y esto era como que aquí nace esa idea de no adorar los santos. Bueno, ¿qué consecuencias tuvo la reforma, ese movimiento, ese pensamiento de la gente en el mundo, específicamente en Europa? Pues varias regiones de Europa consiguieron su independencia política, religiosa y cultural. Con la reforma se acabó el feudalismo. Ya el feudalismo estaba bien impuesto, bien imperado durante la Edad Media. Acuérdense que los feudalismos era que los señores feudales tenían bastante tierra, tenían esclavos, les permitían tener esclavos trabajándoles las miles y miles de hectáreas y eran muy pocos los comerciantes que tenían poder absoluto porque la iglesia tenía el control de los señores feudales, tenía el control del comercio, tenía el control de la iglesia y de todo. Bueno, ahí mismo al manifestarse ese pensamiento también surgen los burgueses. Los burgueses en ese tiempo eran las personas que tenían educación, tenían conocimiento y preparación. Los burgueses fueron intelectuales y
y que tenían algo de dinero. Ya después, hoy en día el nombre burgués ya es más bien para los ricos, ¿no? Pero surge con los primeros intelectuales. Gracias al movimiento de la Reforma surgieron mucha separación, mucha independencia de diferentes índoles, ¿no? Bueno, durante la Reforma Protestante, las lenguas nacionales y la literatura fueron estimuladas a través de la difusión de textos religiosos escritos en lengua materna de cada región y no en latín. Quiere decir que como llegó la imprenta y como ya Martín Lutero había traducido la Biblia del latín al alemán y Zwinglio del latín al suizo, y así en Inglaterra también estuvo también por ahí Juan, se me olvidó el apellido, creo que fue también Zwinglio que tradujo la Biblia del latín al inglés, y entonces ya mucha gente empezó a tener lectura de la Biblia, y no solamente la Biblia, sino muchos otros textos y literatura en su lengua materna, porque en ese tiempo, durante la Edad Media, el idioma oficial era el latín. Casi todos escribían latín, y si no sabías latín, pues te fregabas porque no podías leer los textos porque no sabías latín. Bueno, y gracias a la reforma, la educación fue estimulada por nuevas ideas y se fundaron escuelas. Ya no eran conventos o órdenes monásticas o de religión, sino que ya vinieron universidades, ya vinieron con otro perfil más laico, pues ya no religioso. Y la religión dejó de ser un monopolio de una minoría clerical, o sea, clérigos quiere decir sacerdotes, ¿no? O ministros, arzobispos y todo ese tipo de cosas, de ser una minoría privilegiada, y pasó a ser una expresión más directa de las creencias populares. Sin embargo, la intolerancia religiosa se mantuvo firme, por lo menos durante más de un siglo. Quiere decir que eso no se terminó allí, que la Iglesia Católica, a pesar de que ya se había hecho la reforma, siguió persiguiendo, siguió torturando a gentes, a personas. Y eso nosotros lo podemos ver, que vinieron incluso hasta aquí a México, cuando vinieron con lo de la conquista. Aquí fue la conquista en 1521, y en 1533 vinieron las primeras órdenes a evangelizar a los mexicanos. Y desde 1533 hasta 1558 aquí en México estuvieron esclavizando, estuvieron maltratando, estuvieron torturando a los nativos, a los indígenas, para que se convirtieran al catolicismo. Los latigaban, los metían en el potro, en el empalamiento, lo que es la pera. El potro, ya saben, los amarraban de las extremidades de los brazos y de las piernas, y los iban estirando con poleas, les arrancaban las extremidades de tal manera que quedara el puro tronco de la persona vivo, chorreando de sangre, y le pedían que se arrepintiera de sus pecados o que se convirtiera al catolicismo, que jurara lealtad y soberanía al Papa y a los clérigos. Esa fue la tortura que implementaron, y también el empalamiento, meterles estacas en el ano, que saliera en la cabeza, y a las mujeres en la vagina, y que saliera en la cabeza la estaca, o viceversa, de arriba hacia abajo los empalaban para que se convirtieran al cristianismo, o a aquellas personas que practicaban herejía. Ese era el sistema de tortura que siguió después, un siglo después de la Reforma. Pero no se quedaron contentos los de la Iglesia Católica, así que hicieron un movimiento, una guerra contra la Reforma. A eso se le conoce como la Contrarreforma. Y bueno, ¿qué es la Contrarreforma? La Contrarreforma fue un movimiento reaccionario, una reacción que tuvo la Iglesia Católica en contra del protestantismo. O sea que protestantismo se le conoce porque protestaron contra la Iglesia Católica. ¿Quién protestó? Martín Lutero, Zwinglio, Calvino y muchas otras personas más que le siguieron. Todos ellos protestaron contra esas prácticas que la Iglesia Católica cometía. En la parte de la indulgencia, donde yo les estaba comentando lo que vendía la Iglesia Católica, también vendía los dijes, crucecitas y todo ese tipo de cosas que según, las espinas, vendía espinas que según eran con las que habían hecho la corona de espinas a Cristo, los clavos con los que lo habían clavado, los tenían y vendían uno y otro y otro. Cosa curiosa que tenían miles y miles de espinas, y la gente iba a comprar su espinita creyendo que era la que le habían puesto a Cristo o a Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y así, sacando dinero, sacando dinero, sacando dinero. Y bueno, ya después está la parte de las cruzadas, ¿no? Todo ese tipo de cosas fue lo que Martín Lutero cuestionó y criticó a su misma Iglesia Católica. Bueno, la Contrarreforma surgió porque el Papa convocó a un concilio, el Concilio de Trento. Fue una organización, un congreso que tuvieron en 1545 hasta 1573, donde
¿Qué se pretendía con la contrarreforma? Se reafirmaron los dogmas, es decir, lo que Martín Lutero había dicho era falso. Seguimos creyendo lo que nosotros creemos, que la salvación también es por obras, que la indulgencia sí está permitida, que sí se venden los pecados, que sí existe el purgatorio, que las almas se están quemando y se están condenando allí antes de ser, y que hay que poder pagar para poder sacarlas de allí. Eh, Aunque también prohibieron la venta de indulgencias por un periodo, es decir, ya no vamos a vender los pecados porque la gente ya no nos está creyendo, aparentemente, pero habían iglesias que seguían vendiendo. Autorizó la fundación de seminarios para la educación del clero y creó la Compañía de Jesús, o sea, mejor conocida como los jesuitas. Y el fundador es Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, que creo que ya se los había comentado el otro día. Bueno, estos son los movimientos de la reforma y de la contrarreforma. Fue una filosofía de vida, fue una forma de pensamiento, de entendimiento que llegó la humanidad de 1517 hacia adelante. Entonces, estamos viendo que pasamos la época medieval, hubo el renacentismo y empieza con el renacentismo, empieza la ciencia, pero donde está ese movimiento del renacentismo y el humanismo, porque se le dio principal importancia al ser humano, pero se llama humanismo, surge la reforma protestante, la protesta contra la Iglesia Católica. Y a partir de allí se vienen ya otros movimientos y empieza a proliferar ya más lo que es la ciencia. Pero eso lo vamos a ver en otra clase, que es ya la filosofía moderna. ¿Cómo es que viene la filosofía moderna? ¿A raíz de qué se da la filosofía moderna? Pero eso es otra historia. Voy a pausar la grabación hasta aquí y me quedo con ustedes para algunas dudas, comentarios u opiniones que tengan al respecto.